Bienvenidos al canal I Love My Crochet y aquí también amamos las dos agujas. En la clase de hoy vamos a aprender cómo hacer este vestido a dos agujas, la puntada zigzag, que es una de las puntadas favoritas. Y mira lo hermoso que ha quedado este vestido. Lo puedes adaptar a cualquier época del año. Si donde estás hace calor, lo puedes hacer manga corta, sin manga. Lo puedes hacer con un material más fresco como el algodón, como el bambú y el largo que tú quieras. Este vestido consiste en 4 piezas, una para la parte delantera. Vamos a hacer separado la parte de la espalda, lo vamos a unir por los costados y luego vamos a hacer 2 piezas para las mangas y las unimos. También si quieres hacer una versión de invierno, puedes hacer el cuello más ajustado, más cerrado y más alto y queda también muy elegante. Y también lo puedes hacer con lana, yo lo hice con acrílico. Cualquier material puedes usarlo de acuerdo al tipo de época que estás viviendo o cualquier temporada que estés en tu país. Mira lo hermoso que es. Y si te ha gustado, empecemos a trabajar. Para el vestido que vamos a hacer hoy, voy a usar este acrílico matizado. Es un hilo de grosor número 4 medio y recomiendan usar agujas de 5 milímetros. Y esas son las agujas que voy a usar para hacer todo el vestido. No necesitas agujas circulares, yo uso el cable, pero los uso separado. Le pongo este seguro para que el tejido pues no se salga. Las uso igual como las agujas rectas y para mí es más cómodo. Este hilo es de la marca Loops and Threads. Cada ovillo trae 100 gramos y 256 metros. Para el vestido, que es una talla pequeña, voy a usar 4 ovillos de estos. El material que necesita va a depender de la talla y también va a depender si tú vas a hacer un suéter o vas a hacer un vestido, si lo vas a hacer de mangas largas o de mangas cortas. Hay muchas opciones para hacer esta prenda. Depende de la opción, es que vas a gastar más hilo o menos hilo. Bueno, para esta prenda que vamos a hacer, ya sea vestido o sea un suéter, vas a necesitar 2 piezas como esta para el delantero y para la espalda. Aquí ya tengo listo el delantero y mira, este es el escote, el cuello y esto es los hombros. Y mira hasta cómo queda acá en las puntas. Es una puntada muy bonita, es la puntada zigzag. Parece difícil, pero no lo es. Esta puntada se hace solo con 2 vueltas, la vuelta del derecho y la vuelta del revés. En la vuelta del derecho es donde le vamos a dar forma al zigzag. En esta vuelta es donde vamos a hacer los aumentos aquí en la parte más alta del zigzag en el pico y vamos a hacer acá disminuciones para la parte más baja del zigzag. Miren qué hermosa. Bueno, vamos a hablar un poco de la puntada. La puntada es múltiplo de 24. ¿Qué quiere decir eso? Que cada zigzag, aquí hay un zigzag completo, en las puntas está incompleto. Vamos a hablar del que está completo. Este zigzag, esta parte que te estoy mostrando aquí, necesita 24 puntos. Este también necesita 24 puntos y este también necesita 24 puntos. Cada uno requiere esos puntos de base. Y en las esquinas, que es donde está incompleto el zigzag,
voy a necesitar aquí 12 puntos adicionales y aquí 13 puntos adicionales. 12 más 13 es 25. En conclusión, nuestra puntada es múltiplo de 24 más 25 puntos le vas a agregar para los extremos. Eso es en todas las tallas. ¿Cómo logré yo saber que yo necesito 3 zigzag? Porque esta puntada que les voy a mostrar es una talla pequeña y necesité 3 zigzag. Bueno, hay muchas fórmulas para hacer. En mi canal aquí hay unas fórmulas que yo te he explicado, pero también tejer y deshacer también es un gran maestro. Pues yo pensé que iba a necesitar 4 zigzag para mi talla. Yo empecé a tejer con 4 zigzag y me fui midiendo la pieza en mis caderas, porque la cadera es la parte del cuerpo donde tienes que medirte esto, porque es la parte más ancha. Me la medí y vi que me estaba quedando muy grande. Entonces desarmé y concluí que con 3 zigzag me quedaba bien, y así me ha quedado bien. De aquí a acá tengo aproximadamente 45 centímetros. Para hacer cada pieza necesitas la medida de tu cadera entre 2. Esa es la medida que debe tener cada pieza. Tu medida de la cadera entre 2. Mi cadera es 90 centímetros, entre 2 es 45. Y aquí tengo mis 45 centímetros. Te recomiendo que hagas una muestra, así como la hice yo. Yo hice una de 4 zigzag, me quedó grande y ahí mismo vi, con 3 zigzag me va a quedar bien. Eso es bueno hacerlo para que hagas la pieza después ya con seguridad y para que te quede bien bonita. Bueno, después de esta explicación ya empecemos ya con el tutorial. Bueno, tengo 3 zigzag y cada zigzag requiere 24 puntos. Entonces voy a calcular cuántos puntos necesito montar en la aguja. Esto se hace 24 puntos, que es el punto que necesita cada zigzag. Lo voy a multiplicar por el número de zigzag que necesito. En mi caso son 3, 1, 2 y 3. Por 3. Tú lo vas a multiplicar por el número de zigzag que necesites. Si estás haciendo una talla pequeña y estás usando un material muy parecido al mío, con el mismo número de agujas, entonces con 3 te podría quedar bien. Todo depende también de la tensión. Tallas más grandes, una talla mediana, una talla grande, tendría que ser un zigzag más, y una extra grande sería adaptarle otros 2 zigzag más. Ese es el cálculo que yo más o menos tengo en mi cabeza si estás usando un material como este. Bueno, entonces es 24 los puntos que necesito en cada zigzag. Los multiplico por el número de zigzag que yo necesito. Eso me da 72 y le tengo que sumar 25 puntos. Eso en todas las tallas, independientemente del número de zigzag que tú necesites, tienes que agregarle esos 25 puntos, que son 12 de aquí de este extremo y 13 de este extremo. Esos 25 puntos son los que van a lograr que esto esté así parejo, recto. Mira cómo queda de bonito esto recto. Mira, esos 25 puntos van a lograr eso. Entonces, a ese resultado le sumo 25 y me da 97. Ese es el número de puntos que yo voy a montar en mi aguja. Vas a montar los puntos en la aguja de la forma en como se te facilite o como quieras. Hay muchas formas de montar puntos. Eso no va a alterar el trabajo que vamos a hacer. Te recomiendo que hagas, antes de empezar con nuestra puntada, 4 hileras de puntos derechos. Este punto creo que le llaman Santa Clara, punto bobo. Es puntos derechos en todas las hileras. Eso es para que no se enrosque
nuestra prenda y mira cómo se ve. Se enrosca un poquito, pero si no lo haces se te va a enroscar bastante. Mira cómo se ve. Bueno, ahora ya vamos a empezar con nuestra puntada zigzag, que son 2 hileras. Es repetir 2 hileras. La del derecho, que es, vamos a hacer puntos al derecho y le vamos a dar forma haciendo aumentos aquí en el pico y disminuciones aquí en la parte más baja del zigzag. Y en la vuelta del revés es hacer puros puntos al revés. Al revés no vamos a hacer disminuciones ni aumentos. Todos los puntos se tejen al revés. Entonces vamos a empezar aquí con este borde o este extremo. Siempre vamos a empezar. Vamos a hacer un punto al derecho. Vamos a deslizar 2 puntos como si lo fuéramos a tejer al derecho, pero no, solo lo vamos a deslizar 1 y 2. Esta aguja la vamos a insertar aquí por delante de nuestros puntos, de tal manera que quede así. Y ahora acá, lazada, pasamos y listo. Así se comienzan nuestras hileras al derecho. Ahora vamos a hacer 9 puntos derechos. Y eso es esto. Vamos ahora a subir. Aquí hay 9 puntos. Vamos a subir el zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos 9 puntos. Ahora hay que hacer la parte más alta del zigzag. Ya hicimos nuestros 9 puntos. Ahora tenemos que hacer aquí el aumento. ¿Cómo se hacen los aumentos en el punto más alto del zigzag? Después de estos 9 puntos vamos a tomar lazada. Miren cómo lo hago. Así, una lazada. Voy a hacer un punto al derecho. Otra lazada. Y ahora vamos a bajar en el zigzag. Ya hicimos este aumento que es una lazada, un punto, una lazada. Ahora vamos a bajar estos puntos y aquí ya estamos haciendo el zigzag completo. Vamos a hacer aquí 10 puntos. Aquí empezamos con 9 y aquí tenemos un punto de más que son 10. Aquí vamos a hacer ahora estos 10 puntos. Después de la lazada, que es el aumento. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos que acabamos de hacer son estos 10 puntos que van acá. Ahora vamos a hacer la disminución, que es la parte más baja de nuestro zigzag, que es esta que se va formando acá. ¿Cómo se hace esa disminución? De la siguiente manera. Vamos a deslizar estos 2 puntos como si lo fueras a tejer al derecho. 1 y 2. Este que sigue lo vamos a tejer al derecho. Y estos 2 que deslizamos los vamos a montar en el que acabamos de hacer. Así vamos a sacar estos 2 así y lo deslizamos así de esta forma. Y ahí ya hicimos este pico bajo. Ahora vamos a subir otra vez y vamos a subir aquí 10 puntos. 9 puntos es solo en los extremos, en este y en el último. Los zigzag
completos tienen 10 puntos. Ahora vamos a subir con 10 puntos. Vamos a hacer 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a formar nuestro pico otra vez, porque ya estamos otra vez aquí. Subimos 10 puntos, vamos a hacer aumento, igual que este. Ahora mismo ya estoy repitiendo las puntadas que hay que hacer hasta llegar acá a este borde. Vamos a seguir repitiendo esto. Vamos a repetirlo aquí para que te quede más claro. Bueno, ahora vamos a hacer aumento. Después de hacer esos 10 puntos, miren, lazada de aumento, hago un derecho, lazada de aumento, y ahora hago otros 10 puntos que van bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tengo que hacer el punto más bajo del zigzag. Te lo vuelvo a repetir. Voy a deslizar estos 2 puntos como si los fuese a tejer, deslizarlos al derecho. Aquí 1, 2, tejo este que sigue. Y estos 2 deslizados los voy a pasar por encima del que tejí. Ahora hago 10 puntos que van para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy arriba, hay que hacer aumento. Lazada, hago un punto, lazada, 10 puntos que van bajando el zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y como estoy abajo, deslizo estos 2 puntos, voy a tejer este y los 2 que deslicé, que no tejí, los paso encima del que tejí. Ahora hago, ya estoy casi al final. Vamos a hacer toda esta hilera completa. Ahora vamos a subir 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya hice los 10. Ahora mira, ¿cuántos puntos hay aquí? Aquí debo tener 13 puntos, que son los... ¿Te acuerdas que te dije que necesitaba aquí 13 puntos? Y al principio 12, que ya los hicimos. Aquí debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces este es el final de las hileras, que también debemos terminar todas las hileras así igual. Ya hice mis 10 puntos, lazada de aumento, hago un punto, lazada de aumento, y ahora aquí hago 9 puntos. Con los extremos el zigzag tiene 9 puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me deben quedar 3 puntos. Ahí están. Bueno, estos 3 puntos. Estos dos los voy a cerrar juntos. Así, de esta manera. Tomo juntos, paso hebra y así. Y este último lo tejo al derecho. Y así se hacen todas las hileras al derecho. Ahora las hileras que van al revés se hacen todos los puntos al revés. Te recomiendo que el primer punto y el último punto lo hagas al derecho para que se te haga una formita así como esta y sea fácil hacer la costura de las dos piezas. Entonces aquí el primer punto lo voy a hacer al derecho. Ahora estas las voy a hacer al revés y las lazadas las voy a hacer al revés torcido. Ya te muestro, aquí van todas estas al revés, todos estos puntos al revés. Aquí no se hace ni aumento, no se hace nada de la forma del zigzag, ni aumentos ni disminuciones. Bueno, aquí ya voy a llegar a una lazada. Miren que aquí esto no lo vayas a coger así porque se te va a hacer un hueco y no se va a ver bien. Vamos a tomar la lazada torcida. Mira, vas a tomarlo desde aquí. El punto se toma de aquí, los normales, pero este lo vamos a tomar de aquí. Mira, te ayudas un poquito acá con el dedo esto. Mira, así, lazada y pasas. Este es el punto que hacíamos en medio de las lazadas. Y aquí hay otra lazada. Mira, te muestro mejor. Toma la torcida. Y listo. Estas son las dos hileras que hay que hacer para formar el zigzag. Mira que no es un punto tan complicado como se ve. Y queda bien bonito. Ahora sí, hacemos todo. En el último punto lo voy a hacer. Lo voy a hacer al derecho. Y así vas a repetir las hileras, la del derecho, la del revés, hasta llegar al largo que quieras. Bueno, repitiendo esas dos hileras, aquí he realizado 76 hileras y miden 39 centímetros. Ahora voy a hacer disminuciones para darle forma al vestido y entallar aquí un poquito lo que va a ser la cintura. Aún no he llegado a la cintura, pero ya con esta medida ya he salido de la parte de la cadera, que es lo más ancho que tenemos en el cuerpo. Tú decides cuándo quieres empezar a hacer disminuciones, te vas midiendo esto. O también puedes decidir no hacer disminuciones, seguir esto en recto hasta llegar al escote. También se puede hacer. Bueno, ¿qué disminuciones vamos a hacer? Vamos a disminuir un punto en cada lado del zigzag. A los lados tenemos 9 puntos. Vamos a tener ahora con la disminución 8 puntos aquí y 8 puntos acá. Y cada lado de los zigzag completos tenemos ahora mismo 10 puntos. Y en la disminución vamos a tener 9 aquí, 9 acá, 9 aquí, 9 acá. Y se va trabajando de la misma forma. Estas disminuciones en la parte baja del zigzag se van a seguir haciendo. Esto es diferente, esto no tiene nada que ver con las disminuciones que vamos a hacer aquí. Esto se va a trabajar igual. Esta disminución siempre hay que hacerla y el aumento del pico siempre hay que hacerlo. Bueno, para hacer esa disminución es tejer 2 puntos juntos y ya, eso es todo lo que hay que hacer y aquí te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a empezar, como siempre,
Vamos a hacer un punto al derecho, deslizamos estos dos puntos, insertamos la aguja por el frente y hacemos un punto. Ahora, aquí tenemos que dejar 8 puntos, vamos a disminuir uno. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y el número 5 voy a tomar estos dos para hacer la disminución, los tomo así. 5, 6, 7 y 8 puntos. Ya tenemos 8 puntos, ahora hago lazada para el aumento del punto alto del zigzag. Lazada, un punto, lazada y ahora aquí vamos a disminuir un punto para tener ahora 9 en lugar de 10. 1, 2, 3, 4. En el 5 voy a tejer estos dos juntos. 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo 9 puntos. Ahora estamos en la parte baja. Se hace lo mismo, deslizo estos dos puntos. El siguiente lo tejo y los dos que pasé sin tejer los monto encima. Y listo. Ahora vamos a hacer la disminución del otro lado, que es la misma cosa. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. En el 5 voy a tejer dos puntos juntos. 5, 6, 7, 8 y 9. Lazada de aumento, un punto, lazada y sigo haciendo mis disminuciones. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos al principio. Vamos a disminuir uno y se cierra o se termina la hilera igual como hemos terminado siempre. Y esa es la forma de hacer disminuciones. Ya voy a ir al final de la hilera donde estamos haciendo la disminución y te voy a mostrar cómo terminar acá esta hilera. Aquí ya hice lazada, punto, lazada. Ahora tenemos que terminar aquí con 8 puntos. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4. El 5 lo tomamos así para hacer la disminución. Tomamos 2 puntos juntos. 5, 6, 7 y 8. Ya disminuimos un punto y nos quedan estos 3, que es hacer lo mismo que hemos hecho en las otras hileras. Tomar estos dos juntos, así es como cerramos siempre, y hacerlo al derecho. Bueno, así se hacen las disminuciones. En mi caso, voy a hacer 2 disminuciones nada más. Esta que hice en la hilera 77, esta es la número 77, y la próxima la voy a hacer en la hilera 97. Esto ya es muy personalizado, eso ya depende de qué tan estrecho lo quieres. Si quieres hacer más de 2 disminuciones, lo puedes hacer. Eso ya depende de las tallas. Aquí ya te mostré cómo se hacen las disminuciones y tú las puedes seguir haciendo. Como también puedes trabajar esto en recto, sin hacer disminuciones. Ya he terminado la parte delantera, ahora voy a hacer el escote. Aquí he realizado 146 hileras y me miden 73 centímetros. Es a gusto de ustedes decidir qué largo quieren hacerle hasta llegar al cuello o al escote que le quieren hacer. Bueno, para hacer el escote, ¿qué vamos a hacer? Aquí he marcado esto. Este va a ser el cuello que voy a dejar. Y voy a hacer el escote usando
este pedazo de zigzag que es con el que empezamos y medio de este zigzag. Este es un zigzag entero y este es el medio. Voy a usar estos dos pedazos. Lo mismo acá. Voy a usar estos dos pedazos. Este zigzag de aquí y este de acá. Acuérdate que el zigzag que está en los bordes tiene menos puntos que estos que están aquí. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, en este de los bordes yo no le voy a disminuir, lo voy a dejar así. Tengas el número que tengas, déjalo así. Y este zigzag le voy a hacer la disminución de un punto para que estos dos queden iguales. Lo mismo a este lado. Vamos a disminuir de este lado, que es el zigzag que tiene más puntos. Aquí le vamos a quitar un punto y este lo dejamos igual. Y ya esta parte queda emparejada para seguir tejiendo así hasta llegar a nuestros hombros. ¿Dónde vamos a poner el marcador? Ya te voy a mostrar bien. Lo vamos a poner, mira esto que nos hace la disminución que hacemos para cuando llegamos al punto más bajo del zigzag. Mira, este es el punto del centro de lo más bajo del zigzag. Vamos a tomar el siguiente punto y ahí vamos a poner el marcador. Lo mismo acá. Mira, este es lo que nos deja la disminución. Este punto que está aquí es el central de la disminución. Tomamos un punto de más y ahí colocamos el marcador. De aquí a acá yo tengo 22 puntos porque yo hice dos disminuciones. De pronto tú tienes otra cantidad de números, eso no importa. Por eso, lo único que tienes que hacer es poner el marcador un punto después de este borde que se hace aquí. Mira. Y aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tejer de aquí a acá, recto hasta llegar al hombro. En la hilera del borde no vamos a hacer disminuciones. Tengas los puntos que tengas, vamos a dejarla así. Y vamos a hacer disminución es acá, solamente en esta. Entonces vamos a trabajar como hemos estado trabajando. Normalmente hacemos el punto derecho. Pasamos estos dos sin tejer. Esta aguja de la izquierda la paso por acá. Y tejo un derecho. En mi caso yo tengo ahora 7 derechos. Voy a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo haciendo la lazada. Hago el pico de arriba. 1, otra lazada y ahora aquí tengo 8 puntos, tengo que disminuir uno para quedar aquí igual que este en 7. Entonces aquí es igual como te expliqué en la disminución. Hago aquí 1, 2, 3 y aquí en el 4 voy a disminuir, voy a tomar 2 puntos juntos. 4, 5, 6 y 7. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar aquí como terminamos siempre cada hilera. ¿Y cómo las terminamos? Siempre que hacemos los puntos en cada borde nos quedan 3 puntos. Esos 3 es que tomo estos dos juntos, hago una disminución y aquí en este hago un punto al derecho. Y ya que hay que hacer es seguir trabajando estas puntadas hasta llegar al hombro. Miren, aquí ya llevo 9 hileras y miren cómo está quedando. Vamos a pasar estos puntos hasta el marcador en una pinza como esta. Esto es para dejar puntos pendientes y los vamos a pasar tal y cual como están en la aguja. No los vayas a torcer. Se van pasando aquí con cuidado.
uno por uno. Si no tienes esta clase de pinzas, puedes utilizar un pedazo de hilo largo, lo insertas en una aguja y con la aguja vas aquí tomando cada punto. Lo vas tomando así hasta llegar al marcador. Aquí he tejido 9 hileras. Me falta un poquito para llegar al hombro y para darle la profundidad del cuello que yo quiero. Y yo te recomiendo que las 3 o 4 últimas hileras las vamos a hacer en punto jersey normal, sin hacer aquí estos aumentos y las disminuciones en las puntas. Cuando es derecho, todo lo hago derecho y aquí seguimos trabajando al revés. Entonces aquí voy a tejer todo al derecho. Unas 3 o 4 hileras. Entonces, esto es como para emparejar un poquito el zigzag y que la costura del hombro se vea bien. Entonces aquí no hacemos lazada, trabajamos todos los puntos. Vamos a trabajar todo derecho y cuando estemos al revés, se trabaja al revés. Y así, 3, 4 vueltas y cerramos los puntos. Ya he realizado las 4 hileras parejas. Ahora voy a cerrar aquí al derecho y te muestro cómo vamos a cerrar estos puntos. Todo tejiendo al derecho. Y este lo paso encima de este punto. Voy tejiendo al derecho. Y el anterior lo paso encima de este punto. Así. Voy a cerrar. Bueno, así lo cierro hasta el final, corto hebra y ya les explico cómo hacemos el otro lado del hombro. Bueno, para empezar el otro hombro tenemos que adaptar nuevo hilo aquí. Mire, aquí cambié, aquí los puntos pendientes los pasé ahora a un hilo porque el gancho se me abrió y perdí unos puntos, ahí los pude recuperar y pues la verdad es como más seguro tenerlos aquí en un hilo y más cómodo. Bueno, entonces ahora como tenemos aquí este lado, el del borde de este lado, entonces acá tenemos que hacer la disminución porque este es el lado que tiene más puntos. Aquí tenemos que hacer la disminución de un punto y aquí lo dejamos igual. Entonces vamos a agregar nuevo hilo. ¿Cómo agrego nuevo hilo? Por aquí en alguna parte del tejido. Voy a agregarlo. Aquí está el nuevo. Lo traigo así. Hago un nudo. Ya después esta hebrita se va perdiendo. Y entonces, ¿cómo empezamos los tejidos nosotros? Hacemos el primer punto al derecho, ¿verdad? Estos dos los pasamos sin tejer. Luego esta aguja la pasamos aquí por delante. Y hacemos un punto derecho. Ahora aquí voy a hacer la disminución para tener 7 puntos. Tengo aquí 1, 2, 3, 4. El 4 tomo los 2 puntos juntos. 4, 5, 6, 7. Ahora hago lazada. Hago un punto. Lazada. Y aquí no hago disminución porque tengo los 7 puntos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me quedan 3. Entonces estos dos primeros los tomo juntos y hago este último al derecho. Ya emparejé el zigzag y aquí hay 7, aquí hay 7 puntos. Voy a trabajar el mismo número de vueltas que hice aquí. Aquí hice 10 vueltas más 1, 2, 3, más 4 al derecho. Entonces también hago lo mismo acá. Y listo. Corto hilo y debes hacer una parte como esta para la espalda. Lo único que te recomiendo para la espalda es que que el escote quede más alto. Este escote de aquí quede más alto. Deberías hacer más hileras antes de apartar los dos para hacer los hombros. Cuando tenga mi pieza, ya te digo cuántas hileras hice y cuántas dejé para cada hombro. Aquí tengo mi parte de la espalda ya terminada. Las dos partes, la delantera y de la espalda, van a tener el mismo número de zigzag, vas a tener el mismo número de hileras desde que empezaste hasta el final de aquí del hombro. Y también van a tener las mismas números de disminuciones que le hiciste aquí en la cintura. Lo único diferente es el escote al momento de llegar el cuello. En la espalda lo vamos a hacer más alto. Bueno, yo en total tengo 161 hileras desde que empezamos aquí con estos puntos al derecho hasta que cerré aquí el hombro, acá y acá. En la parte delantera inicié el escote en la hilera 147. Aquí en la espalda hice más hileras, hice 6 hileras más. Empecé el escote en la hilera 153. En la hilera 153 dejé estos puntos pendientes y empecé acá a hacer mi tira del hombro. Hice las hileras suficientes hasta llegar a las 161 y cerré aquí. Estas quedaron más cortas que la del frente. Miren que al momento acá, ahora de unir, pues va a quedar, miren, va a quedar el cuello más alto. El cuello de la espalda, la parte de la espalda va a quedar más alto que este escote de la parte de adelante. Y les recomiendo que lo hagan así. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que es el cuello. Vamos a hacer acá un cuello. Yo no lo quiero alto. El cuello sí lo dejo a gusto de cada quien. Vas a hacer la puntada que quieras. Puedes hacer una puntada de resorte 1-1, resorte 2-2. Yo le voy a hacer al borde puros puntos derechos. Así como empezamos, para que me quede así. Puros puntos derechos. Y yo no lo voy a trabajar en redondo. Pues a mí casi no me gusta trabajar de manera circular. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a unir este hombro que tengo acá. Lo voy a coser aquí, hombro con hombro. Lo voy a coser aquí y este lo voy a dejar abierto para montar los puntos acá. Acá. Y recuperar los del cuello y los del escote aquí. Entonces aquí puedes hacer la costura con un gancho de crochet o con una aguja, insertas hilo y empiezas aquí a coser punto con punto. Una vez ya le hagas la costura aquí al hombro, miren, yo la hice con aguja lanera. Vamos, aquí ya recuperé los puntos. Eso es fácil, eso es pasar el cable con la aguja aquí sin torcer los puntos, así exactamente como los montaste, los recuperaste. Aquí me ha quedado un espacio en blanco porque ahorita vamos a montar puntos de este lado. Entonces vamos a empezar con la parte que está abierta y los puntos se montan en el lado derecho de aquí de nuestra labor. Aquí ya anudé hilo nuevo
Y por acá voy a empezar a montar o retomar puntos para el cuello. Aquí está el hilo nuevo. Tenemos pendiente de tomar la hebra que va al ovillo. Y como yo te recomendé que hicieras siempre al principio y al final, el punto del principio y al final al derecho, te debieron armar estas bolitas aquí. Ahí es donde vamos a insertar nuestra aguja aquí en este espacio y hacemos como si estuviéramos tejiendo al derecho y pasamos así. Ahora aquí en este espacio tomo hebra así y la paso por acá. Este otro espacio que hay acá, tomo hebra así y la voy pasando. En este otro espacio que está aquí, paso hebra y aquí voy montando puntos. En este otro espacio. Así voy montando puntos hasta llegar acá. Bueno, estoy en la parte del cuello, en la tiranta, y aquí me han salido 9 puntos. Tengan eso pendiente, cópienlo en un cuaderno para que cuando lleguemos al otro lado, aquí también nos deben salir el mismo número de puntos que te salieron acá de este lado del hombro. Bueno, entonces una vez ya llegues a la parte donde tienes los puntos que dejaste pendiente, ahí vamos a empezar a hacer puntos derechos. Esta es la parte del escote. Entonces aquí terminé con 9 puntos. Y ahora aquí todos los puntos que tengo pendientes los voy a hacer acá al derecho. Todos al derecho hasta llegar acá y nuevamente tomamos aquí los puntos. Bueno, entonces ya terminé la parte que es el cuello y ahora me voy acá, otra vez aquí del otro lado en la parte del hombro, y aquí también tengo que montar 9 puntos en mi caso porque aquí monté 9 puntos. En tu caso debes montar los mismos puntos que te quedaron aquí. Cuando veas esto, no pongas la aguja aquí porque se te va a abrir el punto. Yo te puedo decir que te recomiendo que cojas este puntico que está acá y este que está acá, y ahí metes así y te queda cerrado. Entonces aquí van 2, este es el segundo, 3, hasta llegar acá a la costura. Bueno, ya monté aquí mis 9 puntos. Aquí en la costura en la mitad montaré otro. Ahora vamos a la parte de la espalda, vamos a montar aquí puntos. Aquí, como esta parte del hombro es más corta porque la espalda se hizo el escote más alto, pues voy a tener menos de 9 puntos. Voy a montar los puntos aquí. Este mismo número de puntos debe ser los mismos que van a ir para el otro lado del hombro, el otro lado que está abierto, y vamos a hacer lo mismo que hicimos al frente. Aquí estos puntos me están esperando, los hago todos al derecho y aquí voy a montar los otros puntos. Nada más voy a montar este lado. Estos puntos son para la costura. Cuando terminemos el cuello hay que hacer costura, así que aquí no vayas a montar puntos. En esta parte no, solo es de este lado. Bueno, miren, así ha quedado los puntos que he montado en el cuello. Miren que esto quedó acá abierto.
pero las que les gusten hacer cuellos en circular, pueden coser aquí y tejer todo en círculo. Yo prefiero tejerlo así. Ahora es ir tejiendo una hilera, otra hilera, hasta el largo que le quieras dar al cuello. Yo todo lo voy a trabajar en derecho. Ahora ya terminé la parte de la espalda, dejé esto. Miren que esto es lo que le digo, aquí va a ser la costura con el otro cuello, con el otro hombro. Por eso ahí no podemos montar puntos. Y después vamos a hacer costura aquí todo el hombro y todo el alto que le vas a hacer al cuello, lo vas a coser. También, si quieres que el cuello te quede más angosto, que yo creo que yo lo quiero un poquito más angosto, puedes cambiar el número de agujas para que la puntada se encoja un poquito. Bueno, y así trabajas la puntada que quieras, el cuello. Ya terminé el cuello, le hice 7 hileras y miren, esta es la parte que dejé abierta. Al terminar mis 7 hileras, hice una costura aquí en el hombro y las 7 hileras del cuello, y miren cómo quedó el cuello. Yo no lo quise muy ajustado para poder usarlo ahora en primavera y también en otoño. Y miren cómo ha quedado de bonito. Ahora vienen las mangas. Yo ya hice una manga, mírenla acá, la voy a hacer larga. Ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Mírenla. Tengo que unirla ahora acá con costura. La manga que hice me mide 50 centímetros y tiene 101 hileras. De aquí se empieza desde el puño, la parte más delgada del brazo, hasta arriba a la sisa. Esta es la misma puntada que hemos estado haciendo, pero la diferencia es que aquí vamos a empezar desde lo más estrecho y vamos agrandando el zigzag. Vamos a hacer aumentos. En el vestido hacíamos disminuciones, aquí vamos a hacer aumentos. Bueno, como ya estás más familiarizada con la puntada, el zigzag, para hacerlo más pequeño, pues hay que hacerlo con menos puntos. Estos zigzags se pueden hacer con los puntos, con el número de puntos que tú quieras, siempre y cuando le hagas el aumento en el pico y la disminución en la parte de abajo del zigzag. Bueno, en la parte del puño yo hice 2 zigzags. Bueno, en toda la manga. En toda la manga hice 2 zigzags enteros y aquí están los bordes. Para darle forma a la manga, como ya te comenté, se hacen aumentos, pero también trabajé con tres medidas de aguja. Aquí en la parte angosta trabajé con una aguja de 4 milímetros, en la parte de acá del centro de una de 4.5 milímetros y aquí al final con una de 5 milímetros. Eso lo vas viendo tú a medida que te vas midiendo esto en el brazo. Tú vas decidiendo si quieres trabajar con diferentes medidas de agujas. Bueno, este zigzag que hice, el que está completo aquí al principio, lo hice con 5 puntos de este lado y 5 puntos de este lado. 5 y 5, 5 y 5. Y los de los bordes, ya sabes que tienen un punto menos. O sea, aquí tiene 4 y aquí tiene 4. Entonces, el múltiplo de este zigzag es 14 puntos más 15 para los lados. Como yo hice 2 zigzag, 14 por 2 más 15. En total, para mi puño, monté 43 puntos en la aguja. Aquí empecé con 4, hice aumento, 5 puntos, la disminución de la parte baja del zigzag, 5 puntos, aumento y así, y aquí al final hice 4. Es exactamente lo mismo, pero con diferentes números de puntos. Entonces aquí tengo mi otra manga ya empezada. Mira, acá
igual que en el vestido, empecé con 4 hileras de punto musgo, que es todos los puntos al derecho. Y aquí te voy a mostrar, aquí te voy a hacer una demostración. Yo ya tengo acá 12 hileras hechas y te voy a mostrar que se trata de hacer lo mismo, es lo mismo, sino con menos números en los puntos. Te vas midiendo así en el puño. Mira que esta me queda así bien. No me queda muy apretado, pero tampoco me va a quedar muy suelto. Mira, así te lo vas midiendo y vas decidiendo si cambiar de agujas y hacer los aumentos. Bueno, aquí con mis agujas de 4 milímetros, porque estoy en la parte más angosta de la manga, te voy a mostrar aquí cómo se hace. Vamos a hacer la hilera número 1 con menos puntos. Vamos a hacer el punto de borde, se hace al derecho, estos 2 puntos se deslizan, la aguja a la izquierda la introduzco aquí por delante de estos 2 que deslicé y hago un punto. Ahora aquí es hacer 4 puntos derechos, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Después de estos 4 vamos a hacer la punta del zigzag. Entonces pongo una lazada, hago un punto derecho, una lazada y ahora hago 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a la parte baja del zigzag, deslizo estos 2 puntos. El siguiente punto lo tejo y estos 2 que deslicé los monto en el punto que acabo de tejer. Ahora hago 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, hago un punto, lazada y repito la operación hasta hacer ya el medio zigzag que tenemos en los extremos. Ya voy a ir a la parte última, al extremo, al zigzag que está acá a lo último. Entonces ya hice mis 5 puntos de subida, hago lazada, hago un punto, lazada y ahora hago 4 puntos aquí en el extremo, en el último zigzag. 1, 2, 3, 4. Estos 2 los tejo juntos como siempre hemos hecho y este último lo tejo al derecho y así hacemos zigzag más pequeños y mira que es el mismo procedimiento. Esto lo podemos hacer con los puntos que queramos. Ya sabes que el de los extremos tienen un punto menos que los que están aquí, los que están completos. En esta talla, como tengo acá 5 y acá 5, el múltiplo de este que te estoy mostrando es de 14 más 15 que se necesitan a los lados. Y la segunda hilera es como la hemos estado haciendo, los puntos al revés y las lazadas las tomamos torcidas. Ahora te voy a explicar cómo hacer los aumentos para darle forma a la manga. Los aumentos los haces cuando tú quieras, dependiendo del tamaño de tu brazo, te vas midiendo lo que vas tejiendo y vas decidiendo cuándo hacer los aumentos. Ahora mismo yo voy a hacer el primer aumento en la hilera 27 y esto me mide 11 centímetros. Cada brazo, cada talla va a ser diferente. Bueno, para hacer los aumentos vamos a hacer un punto en cada lado del zigzag.
Si aquí tenía 4, ahora voy a tener 5 y los zigzag que están completos vamos a tener ahora 6 puntos. Voy a ir aumentando en cada zigzag. Bueno, vamos a tejer este derecho. Esto lo vamos a seguir haciendo igual. Voy a deslizar estos 2 puntos. Los tomo con el gancho, con la aguja de la izquierda. Y aquí hago un punto. Aquí hago 1 y 2. Ahora voy a hacer el aumento. ¿Cómo hago el aumento? Miren, hago acá una lazada. La introduzco aquí en la aguja. Y esta es mi tercer punto. 4 y 5. Hago los aumentos que son la parte alta del zigzag. Lazada, un punto, lazada. Y ahora vamos a hacer el aumento acá en este lado del zigzag. Aquí hago 1, 2, 3. Ahora voy a introducir el aumento. Miren, voy a hacer esta así. Miren cómo hago la lazada, como si fuera a hacer un nudo. Lo meto aquí en la aguja y jalo acá un poquito, no aprietes tanto. Esta es la 5 y esta es la 6. Ya tengo 6 puntos. Estos dos, como estoy en la parte baja del zigzag, los voy a deslizar. El siguiente punto lo tejo y los que deslicé los paso así encima de ese que tejí. Otra vez vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a hacer el aumento. Vamos a tomar, mire, así. Introduzco acá en la aguja. Este es el número 4, 5, 6. Ahora es lazada. Un punto, lazada, 1, 2, 3. Miren cómo tomo el nudo así. Es el 4, 5, 6. Ahora estos dos los deslizo, hago este punto, los dos que deslicé los paso encima. Una, 2, 3. Hago hasta lazada así. 4, 5, 6, lazada, hago un punto, lazada, y ahora aquí voy a aumentar acá en el zigzag que está en el borde y hago 1, 2, este es el 3, 4 y 5. Estos dos los tomo juntos y este último lo tejo. Y así hago los aumentos. Vas a hacer los aumentos que necesites, los aumentos que te vaya pidiendo la medida de tu brazo. Y esta parte de atrás se va a trabajar igual. Esos aumentos que hicimos, vas a tomar el punto al revés igual. Y las lazadas las sigues tomando torcidas. Y así vamos haciendo nuestra manga. Una vez termines la manga, la vamos a unir ya a lo que es el vestido. Aquí tengo mi vestido abierto. Este es el cuello, la parte del frente, la de la espalda. Y miren, ya una manga la uní al vestido. Entonces la otra manga la tomo y la voy a unir a este otro lado. Que hay que estar pendiente o tener en cuenta que este va a ser el centro de nuestra manga. Este es la costura que hicimos en el hombro.
vas a determinar aquí en la manga cuál es el centro de tu manga. Mi centro es esta línea que se arma aquí cuando hacíamos los aumentos del zigzag. Este es la mitad, la doblo y este es la mitad. Y entonces, si esta es la mitad, este punto preciso, este debe ir acá en la costura del hombro. Y aquí voy a coser acá esta parte y esta otra parte la cosemos acá. Miren cómo me quedó acá. Todo este centro está aquí, concuerda con la costura del hombro. Una vez ya tenga las dos mangas ya unidas, vamos a doblar el vestido y ya vamos a coser todo el vestido. ¿Y cómo lo vamos a coser? Vamos a doblarlo, lo cosemos de aquí del puño, vamos cosiendo todo esto debajo de la manga. Ten cuidado aquí que esta costura debe quedar con esta costura. Y luego bajamos al vestido, vamos a ir acá uniendo el vestido del costado hasta el final que deben terminar estas dos puntas así. Eso lo hacemos por ambos lados. Y una vez termines con esas costuras, ya estaría listo el vestido para usarlo y disfrutarlo. Ya hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado, te animes a hacer el vestido y nos vemos pronto.